cada que voy a predicar las rodillas me aplauden. Y mientras eso permanezca en mí, la garantía que el Espíritu Santo va a hablar. Así yo le digo a él, si le tiemblan las rodillas, amén, el Espíritu Santo está en control. Tomás, ven acá, mi hijo, dale un fuerte aplauso a Tomás, que nos va a compartir la palabra esta noche. Gracias, mi pastor. No, este Willy, hombre, ¿cuándo será? Que me suba aquí como tranquilito, ¿sí o no? Bueno, qué bendición estar acá con ustedes y poderles compartir una palabra. Me preparé. Mira, ¿saben? Cada vez que me llega la invitación de nuestros pastores para predicar, quiero todos los días y cada vez que me paro aquí reconocerlo. Qué susto tan berraco. Porque no es lo mismo cuando usted está allí en el secreto orando y usted puede pasar tiempo con el Señor y el Señor te habla, te da palabra, lees versículos. Y otra cosa muy distinta cuando tú vas a predicar. Cuando tú le dices al Padre, Señor, ¿qué quieres que le comparta a mi iglesia, a mi familia, para que mi familia sea edificada? Y ahí es donde está la misión. Poder coger allí en el secreto, tomar las palabras. Y a mí, yo no sé cuándo será. Yo soy muy amante de la tecnología. Pero cuando hablo de Dios, esta es mi tecnología. Esto es lo que yo más amo cuando estoy en la presencia del Señor. Escribir. Y cuando yo leo un verso, lo que hago es transcribir lo que Él me dice y lo que Él me enseña. Y amo eso, disfrutar esa presencia y ese tiempo con el Señor. Y mientras estaba allí, bueno, ustedes no tienen afán hoy, ¿cierto? Hoy ya sabían que veníamos para una vigilia. Así que les vamos a pedir que el tiempo de la prédica, 15 minuticos más. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero que todos podamos entender y que pueda transmitir el mensaje como el Señor me lo transmitió a mí. Hay una persona en la Biblia que me gusta mucho. Un personaje de la Biblia que tocó mi corazón. Ese personaje se llama Juan el Bautista. Muchos hemos aprendido y hemos leído de Juan. Y sobre todo me impacta mucho la misión que él tuvo. Él, desde que supo el plan que tenía Dios con su hijo en la tierra, sabía que él estaba llamado a hacer una obra poderosa. Juan, me gusta mucho ese personaje, porque Juan, las palabras proféticas que hay en libros del Antiguo Testamento hablan de Juan. Imagínate tú que hoy o mañana una persona llegue a ti y te dé una palabra profética y te diga: mira, contigo el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor te tiene para predicar, el Señor te tiene para sanar, el Señor te tiene para formar una empresa para que tú seas independiente. Y muchas otras cosas buenas que pueden llegar a nuestras vidas. Por eso me gusta Juan. Y cuando yo en el secreto le decía al Padre: Señor, yo quiero predicar de Juan. Y la primera palabra que llegó a mi corazón fue amigo. Juan el Bautista fue amigo de Jesús. Y esa primera palabra me impactó tanto, porque Jesús se ha convertido en mi amigo desde hace unos años. Y le decía: Señor, yo quiero ser tu amigo. Y Él me llevaba y me mostraba el ejemplo de cómo Juan el Bautista fue amigo de Jesús. Hoy, al terminar esta prédica, el objetivo de esta enseñanza es que tú salgas creyéndote amigo, necesitando a ese amigo, volviéndote amigo, rindiendo tu vida para que ese amigo se agrade más de ti.
Y eso es lo que me apasiona de Jesús. Mientras yo investigaba y leía y el Padre me enseñaba de Juan el Bautista, Él me llevaba por varios pasajes y rápidamente se los voy a leer. Jesús nos conoce. Jesús conocía a Juan. Antes de que Juan saliera allí a los bautizos, antes que Jesús iniciara su ministerio, ya Jesús conocía a Juan. Jesús te conoce a ti y es lo primero que Él me enseñó. ¿Tú quieres ser mi amigo? ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres ser amigo del Espíritu Santo? Pues déjame decirte que Él ya te conoce. Te conoce como eres. Luego me enseñó otra gran lección y me llevó a lo que pasó con los primeros discípulos de Jesús. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras en el libro de Juan? En el capítulo 2. Los primeros discípulos se arrimaron a Jesús y Jesús, la primera palabra que les dijo es: ¿qué buscas? Ellos habían oído hablar de Jesús y cuando se arrimaron a Jesús, la primera palabra fue: ¿qué buscas? Y esa palabra todos los días me la hace Jesús: ¿qué buscas de mí? Y hoy yo te hago esa pregunta: ¿qué buscas de Jesús? ¿Qué le estás pidiendo a Jesús? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti hoy? Luego, cuando los discípulos le contestan a Jesús, Jesús les responde: ¿tú me buscas a mí? Y Él les contesta: venid y ved. Es decir, Jesús todos los días nos invita a que vayamos y miremos qué hay en Él. Él nunca te va a obligar a que tú hagas algo que no quieres. Y eso es lo que me gusta de Jesús. Por eso soy tan apasionado de Jesús. Por eso soy tan apasionado de ese personaje de Juan. Porque sin Él esperar algo, Él siempre iba y miraba qué tenía Jesús para darle. Luego de que Jesús les dice: venid y mirad y ved, los discípulos allí muy impactados fueron y vieron dónde moraba. Es decir, allí no se relata qué les dijo Jesús, simplemente Jesús les mostró dónde habitaba Él. Y hoy yo quiero enseñarte dónde habita Jesús. Quiero preguntarte: ¿dónde habita Jesús? Porque Él te dice: ¿qué buscas? Luego Él te dice: ven y mira. Y luego Él los confronta diciéndole: ven y mira dónde moro. Ven y mira dónde habito. ¿En tu casa habita Jesús? ¿Tú tienes tiempo para Jesús? Si Jesús llegara a tu casa, ¿encontraría un hogar de la presencia, lleno de la presencia de Dios? Un hogar donde alguien llegara a tu casa y te dijera: ay, mira, es tu lugar de oración. Ay, mira, allí es donde tú oras. Hoy si llegara Jesús, Él podría decir: mira, me siento aquí porque aquí me dan el primer lugar. Es lo que me gusta de ese personaje. Es lo que me gusta de Jesús. Luego, cuando ellos vieron dónde habitaba Jesús, ¿sabes qué les dice Jesús? Sígueme. Qué tremendo que Jesús les muestra dónde habitaba, los invita y los confronta preguntándoles qué buscan de mí, y luego les dice: sígueme. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por el tiempo donde el Señor nos pregunta y nos inquieta diciéndonos: sígueme? ¿Y cuántos avanzamos con Jesús pero al mismo tiempo retrocedemos? Mientras seguía con el tema de la prédica, Él me mostraba esto, porque yo le decía: Padre, yo quiero ser tu amigo. Él me decía: ¿quieres seguir siendo mi amigo? ¿Dónde habito yo en tu casa? ¿Dónde yo habito en tu vida? ¿Dónde habito en tu trabajo?
¿Dónde habito en tus hijos? ¿Dónde habito en tu casa? Y me empezó a mostrar todas las partes, todos los sitios, todos los momentos del día a día mío. Y yo dije, Padre, sí, me falta. Para que tú seas mi amigo íntimo, me falta rendir muchas cosas de mi vida, de mi casa. Y luego Jesús, más adelante en los versículos siguientes de Juan, Jesús se enoja porque Jesús es celoso. Jesús es celoso con su templo. Y hoy Jesús les hace una pregunta a ustedes. ¿Qué están haciendo de mi casa? Jesús llegó allí al templo y exhortó a todos los que estaban en el templo y les dijo: no hagas de la casa de mi Padre casa de mercado. Y muchas veces nosotros hacemos de este templo una casa de mercado. Hacemos de nuestros hogares una casa de mercado. Porque no permitimos que la presencia de Dios fluya como debe fluir. Porque cargamos odio. Porque contestamos con piedras. Porque tenemos hijos y los tratamos con rencor y con rabia. Porque nos creemos más que otros. Porque nos creemos mejores porque vinimos a la iglesia un miércoles o un domingo. Y allí el Padre me seguía confrontando. Y yo hoy los confronto a ustedes como iglesia. Y me confronto a mí mismo. ¿Qué estás haciendo tú en este templo? ¿Cuáles son tus decisiones que has tomado al venir a este templo? ¿Estás volviendo este templo una casa de mercado? ¿O estás volviendo este templo un lugar de restauración, de perdón, de arrepentimiento, de cambio, de transformación? ¿Qué estás haciendo? ¿Sales, vienes acá y sales y sigues pecando? ¿Qué estás haciendo con el templo de Dios? Recuerda que este es un templo físico, pero el Señor nos dejó el templo espiritual, que es nuestro cuerpo, es nuestra mente, es nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo en nuestro templo? Y luego aquel amigo fiel me decía: ¿sabes por qué muchos vienen a la luz pero no se dejan iluminar como debería ser? Porque todo aquel que aborrece la luz y no viene a la luz es para no ser reprendido. Y eso está en su palabra. Y muchos venimos aquí, oramos por unos días, pero no dejamos que la luz alumbre nuestro corazón. Y allí yo le seguía diciéndole: Padre, sígueme hablando, eso está bueno. Yo quiero que me sigas hablando así. Yo no quiero un amigo que me sobe todos los días. Ahí sí estás haciendo las cosas bien. Y mentiras, que sigues en fornicación. Y mentiras, que sigues batallando contra la mentira, el robo. Sigues siendo chismoso, chismosa. Y miles de cosas que podemos tener y fallar. Y yo le decía muy sabiamente y humildemente: Señor, si yo he de ser necio y estoy siendo necio y me escondo en mis mismos dolores, dificultades, en mi mismo egoísmo, perdóname, pero yo quiero adorar la presencia, respetar tu presencia. Yo no quiero aborrecer la luz de tu camino y de tu palabra. Y luego me colocaba Juan el Bautista. Y allí es donde viene el nombre de esta prédica: el amigo del esposo. Wow, qué palabra tan sabia. El amigo del esposo. Y cuando yo recibí esa palabra de Dios, yo le dije: Padre, ¿cómo quieres que se llame esta prédica? Él me dijo: el amigo del esposo. Más enredado no puede ser. Más difícil de interpretar no puede ser. ¿Cómo así que el amigo del esposo? Y me tocó meterme más y llenar otra hoja. Yo: Padre, no, yo no me puedo quedar así. ¿Cómo así que el amigo del esposo? Y él me mostraba cómo aquel amigo llamado Juan el Bautista hizo algo
increíble y poderoso para el ministerio de Jesús. Juan el Bautista sin Jesús no hubiera tenido un ministerio. Y Jesús sin Juan el Bautista no pudiera haber tenido el camino que tuvo. Porque la palabra dice que Juan el Bautista abrió el camino para él. Es decir, tú y yo siempre vamos a tener una persona que abre camino en oración para que tú y yo estuviéramos aquí sentados. Todos nosotros necesitamos un Juan el Bautista. Todos nosotros necesitamos un amigo como fue Juan el Bautista. Él sabía que estaba abriendo el camino para el Mesías, pero él nunca se imaginaba que iba a morir. Él nunca se imaginaba que la oración que él hacía era para que otro más grande viviera, para que otro más grande pudiera ser exaltado. Y yo le decía al Señor: Padre, yo quiero seguir siendo ese amigo, yo quiero tomar la forma de ese amigo. Y luego él me decía: listo, ¿usted quiere ser ese amigo? Pues mire, le doy estas 8 perlas para que pueda ser mi amigo. Y los invito, si tienen ahí donde tomar nota, para que me acompañen para el verso principal de esta prédica, para que juntos nos volvamos amigos como Juan. Está en Juan 3, Juan capítulo 3, verso 22 al 36. Y antes de leerlos, porfa, colócame Malaquías 3:1. Malaquías 3:1 es el verso para que tú entiendas que antes de que llegara Juan, antes que llegara Juan el Bautista a la vida, miran la profecía que ya le habían dado a este servidor de él. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Y este era Juan el Bautista. Este era de aquel que se profetizó en el Antiguo Testamento. Por eso Juan, antes de que Jesús iniciara su ministerio, Juan el Bautista hace algo poderoso, y es que bautiza a Jesús. Bautiza a Jesús en las aguas. Antes de que él empezara a hacer milagros, obras, él pasó por las manos de Jesús. Y muchos sabemos la palabra que Juan reconoce que él no era digno de ni siquiera desatarle las sandalias. Él no era digno ni siquiera de bautizarlo, porque él sabía que el Mesías iba a llegar. ¿Cuándo? Él no lo sabía, pero él sabía la escritura que hablaba de él. Él sabía que había una palabra que decía que en manos de él iba a abrir el camino. Y en Juan 3:22 al 36 inicia este recorrido de 8 puntos que quiero contarles, poderosos. 8 puntos que a mí me ayudaron a ser más amigo de Jesús. 8 puntos que me confrontaron y verdaderamente sanaron también mi corazón. Y dice así: luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos. Colócame por favor la versión Reina Valera, tan amable. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa
es el esposo. Mas el amigo del esposo, allí salió el nombre de esta prédica, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Amén. Amén. Y allí inicia el primer punto. Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Cuando Jesús inició su ministerio, había mucha fama en Jerusalén. Había mucha fama por todos los milagros que había hecho. Jesús sabía que si se quedaba donde estaba toda esa fama y esos rumores, Él sabía que si se quedaba allí podía dañar el propósito para el cual Él había sido enviado a esta tierra. Y el propósito era morir por nosotros, era pagar a precio de sangre por nosotros, por nuestros pecados. Así que Él, allí cuando inicia en el verso 22, dice: Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea. Allí Él pasaba de lugares muy habitados a lugares pocos habitados, para escabullirse, para poder encontrar lugares en donde las personas no lo distinguieran, para no arruinar el propósito de Dios. Él hacía esto para evitar que su misión no tuviera, ¿cómo se dice? O sea, que la misión de Él no fallara. No fallara. Por eso, ese es el primer punto. La fama. Jesús manejaba muy bien la fama. Él nunca se dejó afectar porque la fama lo había tocado. ¿Y la fama qué era? Los milagros, las sanidades, el mover del Espíritu, las palabras que le decía a la gente. Eso era de lo que Él se resguardaba, de que la fama no lo hiciera caer. Luego el segundo punto dice: y estuvo allí con ellos y bautizaba. Qué poderoso saber que Jesús se volvió amigo de Juan. Y mientras Juan bautizaba, cuando Jesús fue bautizado, Él ayudó a su ministerio. ¿Quién quiere un amigo como Jesús que nos ayude en nuestras obligaciones? Un amigo como Jesús que ayude en nuestra carrera, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y allí Jesús, sin pedirle permiso a Juan, llegó a la tierra donde Juan bautizaba. Y Él le ayudó en su ministerio. Jesús desarrolló un ministerio muy similar en el principio de su ministerio y muy similar a Juan, porque Jesús bautizaba, como lo dice ese texto. Pero más adelante podemos ver, si seguimos leyendo la palabra, que el que bautizaba no era Jesús, sino los discípulos. Qué poderoso saber que tenemos un Jesús que le entrega las responsabilidades a otros. Un amigo como Jesús que confía en el talento que tú tienes y en el talento que yo tengo. Que confía en los dones que tú tienes porque fueron y son dados por Él. Muchas veces nos volvemos inseguros, pero Juan, amigo de Jesús, nos enseña que Jesús confió en Él. Estuvo al lado de Él, haciendo lo mismo, bautizándolos. Y allí, para completar este segundo punto, algo que me enseñaba es: a Juan no le importó que Jesús ya se hubiera presentado como el Mesías. A Juan no le importó que él fuera el Mesías. Él siguió sirviendo en la obra. Él siguió trabajando para la obra. Él no se llenó de egoísmos y orgullos personales. Allí, cuando dice en ese verso, dice: y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús, cuando lo decide apoyar, le entrega una doble responsabilidad a Juan. Y es una responsabilidad de cuidar las almas, de cuidar las personas que él bautizaba.
Por eso me impacta mucho ese segundo punto, porque Jesús estuvo con él bautizando. El tercer punto que encuentro en este texto es, colabórame por favor en el verso 23, dice Juan capítulo 3, 23, 3, 22, dice, hubo discusión, te paso al 24, perdón, al 22. Bueno, yo se lo voy a leer, usted ya me lo busca ahí. Dice, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Mira lo que me enseñó el Padre de ese tema de la purificación y de la discusión que ellos tuvieron. Porque los discípulos de Juan estaban viendo cómo Jesús hacía lo mismo que Juan. Y estos discípulos se impactaron porque iban más personas donde Jesús que donde Juan. Juan era el que bautizaba. Él no tenía competencia. Y por eso me impacta mucho esto, porque como iglesia, como personas que venimos a un templo, vemos que hay competencia muchas veces entre líderes. Vemos que hay competencias hasta por predicar y por hablar y por servir. Pero a Juan no le importaba eso. A Juan le importaba era lo que hacía Jesús. Pero estos líderes malos, de corazón perverso, inquietaron el corazón de Juan. Eran líderes y personas que podemos leer en la palabra, que hay muchas personas que no quisieron ser bautizados por Juan, porque no creían en el ministerio de él. Y en las iglesias hay muchas personas que dudan de tus talentos, que dudan de tus capacidades. Por eso me gusta y me impacta mucho este personaje, porque él, aún recibiendo las críticas de lo que estaba haciendo Jesús en contra del ministerio de Juan en ningún momento se dejó dañar el corazón. ¿Sabes? Lo que no entendían ellos con esta discusión allí en ese verso era que tú y yo podemos tener muchos rituales. Tú y yo nos podemos bautizar hoy. Tú y yo te pueden echar cualquier riego, rezo, pero eso no cambia nuestras vidas. Tú hoy puedes decir, mira, yo creo en Jesús, y salir y ya no crees en Él. Tú puedes hacer los ritos y rituales que quieras. Y Juan entendía que no era el ritual del bautismo. Juan entendía que era el poder del Espíritu que transformaba los corazones. Pero eso no lo entendían los discípulos. Por eso los discípulos allí, dice, hubo discusión acerca de la purificación. Ellos entendían que Jesús no había llegado a ayudar el ministerio de Juan. Ellos entendían que Jesús había llegado era para competir. Pero Juan en ningún momento lo vio como competencia. Juan lo vio como un apoyo. Juan lo vio como un paso más al camino que él estaba abriendo para él. Luego, él me hizo esta pregunta: ¿cuál crees que de los dos personajes hizo el trabajo como era? ¿Juan o Jesús? ¿Cuál de las dos personas crees que bautizó como enseñaba la palabra? ¿Juan o Jesús? Ahí es donde yo caí. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Espíritu Santo? Los dos. Porque uno bautizaba para arrepentimiento y el otro bautizaba para arrepentimiento y perdón de pecados. El otro ya estaba bautizando para presentar ese bautizo para muerte y resurrección, para Cristo. Ambos estaban haciendo el trabajo como era. Ambos estaban preparando el camino, el uno para el Mesías y el otro para las personas que después iban a ser redimidas por Jesús. Ambos estaban haciendo el trabajo como era. Así que la discusión que tenían
Estos discípulos era una discusión ¿qué? Inútil, una discusión sin fundamento. La obra del Espíritu es tan poderosa que tú hoy, si tú no tienes un corazón preparado para recibir a Jesús, Jesús no entra a tu corazón y a tu vida. Si hoy tú no le abres las puertas de tu vida y de tu casa y de tu corazón a Jesús, Él no entra, Él no pasa. Él se queda esperando que tú le des la oportunidad del estar. La obra del Espíritu Santo en nosotros es poderosa, pero exige decisiones. Y por eso me gusta tanto esto que me enseñaba el Padre, porque Él me decía, bueno, ¿qué decisiones vas a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar cuando se te presente una pelea en tu casa? ¿Qué decisiones vas a tomar si te quiebras? Si tu negocio se cae, si todo lo que tú estás orando no llega la respuesta a tiempo. ¿Qué va a pasar si te están hablando de arrepentimiento? ¿Qué va a pasar con el pecado en el cual estamos metidos y no queremos salir de allí? Así que la discusión de la purificación, que tiene que ver con el bautizo, con la limpieza de nuestros corazones, esa discusión también llegó a mi vida. También llegó a ese momento en el que yo le decía al Padre, Señor, pero entonces, ¿cómo me vas a dejar así? Yo quiero seguir avanzando con tu amistad. Y luego Él me enseña un cuarto punto. Y ese cuarto punto tiene que ver, allí más adelante dice, en el 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a Él. En las iglesias es un veneno el chisme. En las iglesias, en cualquier iglesia, es un veneno mortal las palabras de nosotros mismos. Y allí somos testigos cómo las palabras sueltas, la envidia, los celos se pueden ver reflejadas en algo tan elemental como era un bautizo. Pero estos discípulos malvados, con un corazón corrupto, no aceptaban a Jesús. Jesús era como un rival, Jesús era un competidor. Ellos veían cómo Jesús, a los ojos de ellos, eran y opacaban a Juan. Mira que ni siquiera le dicen el nombre. Ya ellos sabían el nombre de Jesús, pero mira cómo lo tratan. El que estaba contigo, ¿cómo tú tratarías a un amigo? Y él me confrontaba y me decía, ¿cómo tú me has llamado en los tiempos de dificultad? ¿Cómo me has llamado cuando yo te he dado la oportunidad de responderte a tus oraciones? ¿Me has llamado Jesús o te has olvidado de mí? Yo te he dado la oportunidad de tener un hogar. ¿Cómo me has llamado en el momento de que tú estás pasando alegría? ¿Te has acordado de mí? ¿Te has acordado cuando yo te di esto en tu universidad, cuando lograste este título, cuando lograste este empleo? ¿Te has acordado de mí como amigo? ¿O me has tratado así como me han tratado ellos? El que estaba contigo. Pero allí el corazón de Juan me impacta, porque Juan no se deja llenar el corazón por estas malas palabras. Los discípulos de Juan no conocían al verdadero Mesías. Juan sentía un amor profundo y una admiración por su amigo. Juan estaba feliz por la fama que había cobrado Jesús. Juan no podía entristecer su corazón por lo que ellos estaban hablando. Juan le daba la exclusividad a lo que estaba pasando. ¿A quién? A Dios. Juan le daba el primer lugar en todo lo que hacía a Dios. Pero apareció Jesús a esos discípulos, y fue lo peor que les pudo haber pasado a esos discípulos que apareciera Jesús. Fue lo peor para ellos, pero lo mejor para Juan. Porque Juan sabía en dónde tenía su mirada, los discípulos no. Los discípulos estaban viendo lo opuesto a lo que veía Juan. Y me confrontaba el Padre, porque muchas veces
venimos, adoramos, pero tenemos el corazón en los problemas. Tenemos la mirada puesta en las dificultades. Tenemos la mirada puesta en la pareja que se fue, en el abogado que nos mandó el divorcio. Tenemos la mente y los ojos puestos en el banco porque nos van a quitar la casa, el carro, o porque no podemos pagar los servicios. Y allí me confrontaba el Padre con estas situaciones que todos los días podemos vivir. El que estaba contigo, me decía el Jesús, oh Jesús, ¿cómo me quieres llamar? Me decía él. ¿Me quieres llamar amigo Jesús o me quieres llamar el que estaba contigo? ¿Cuál palabra denota más respeto para una persona santa? Y allí se les había aparecido Jesús a ellos. Los líderes, el equipo de cualquier iglesia puede sufrir esto. Y tenemos que estar preparados como iglesia para no caer en el error que cayeron los discípulos de Juan. Caer en el error de ver a Jesús como competencia. De ver a Jesús que está en todos como competencia para poder avanzar en un ministerio. Para poder avanzar como personas. Nuestro corazón es tan engañoso. Y Jesús me confrontaba. ¿Cómo está tu corazón, Tomás? ¿Me estás engañando o te estás engañando a ti mismo? ¿Cómo está tu corazón para Jesús? Y luego Juan allí más adelante dice, luego de que él escucha estas palabras tan malas y perversas de los discípulos de él, luego él le responde y dice, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Mira la humildad de este hombre, de este amigo, que en ningún momento le da la espalda a Jesús, en ningún momento confronta con ellos, sino que los vence con la palabra. Los vence con la palabra que es poderosa. Y la humildad se reconoce en estas palabras. La humildad de Juan, reconociendo la superioridad de Jesús, se reconoce por los actos. Y muchas veces tú no tienes que venir a decirle al pastor o a los líderes, mira, bacano, chévere, te sigo en las redes, qué linda la prédica. Muchas veces el respeto es con la misma vida y los mismos testimonios y frutos que tú das en la calle. Y tú aquí tienes que venir a dártelas de muy alegre y muy contento. Porque el respeto para una autoridad que se llama Jesús es la misma vida tuya. Y como amigo, este parcero me seguía confrontando. No crean que fue fácil hacer esta prédica, porque la reputación que tenía Juan era mucha. Pero Juan veía cómo los discípulos declaraban que lo estaban aplastando. Pero Juan sabía que el resultado iba a ser una victoria del Mesías. Sin Jesús, tú y yo no tenemos un ministerio. Y llámese ministerio casa, trabajo, empleo, familia, hogar, servicio aquí en comunicaciones, predicar. Sin Jesús, nuestro pastor no fuera pastor. Sin Jesús, yo no hubiera podido tener familia. Ven cómo la importancia de Juan a Jesús era todo lo que yo quiero tener y es todo lo que yo quiero tener hoy con esta enseñanza. Juan debía todo a Jesús y no al revés. Jesús no le debía nada a Juan, porque Jesús, ¿qué era? Mayor que él. Jesús era primero que él, porque eso dice su palabra. Sus dones, el ministerio, le fueron dados ¿para qué a Juan? Les fueron dados para glorificar a Dios. Y muchas veces en las iglesias entendemos mal esto. Creemos que los dones, el estudio que tú tienes, los talentos que Dios nos ha dado, son para enriquecernos nosotros, son para sacar cara de que somos más. Creemos que esos dones fueron utilizados simplemente para alegrar nuestras vidas, pero nos olvidamos
como me enseñaba allí Juan, que los dones que había recibido él eran para engrandecer la obra de Dios. Luego, él me enseñaba y me decía, ¿sabes qué, Tomás? Sirve al Señor, sirve a tu Dios con todo tu corazón, para que la obra mía avance, no se estanque. Cuando tú crees que la persona que está parada es la del avivamiento, estás equivocado. Cuando tú crees que una persona está levantando el avivamiento, estás totalmente equivocada y equivocado. Y por eso el Señor me confrontaba y me decía, pilas, pilas, que tu corazón no se enorgullezca. Pilas con decir que el avivamiento es tuyo. Cuidado con decir que la santidad que tú tienes es porque tú eres perfecto. ¿Dónde está tu interés?, me decía el Padre. El avivamiento que yo doy a una iglesia es por causa de la misma iglesia. Es por causa de la búsqueda de mi rostro y mi corazón en la intimidad. El avivamiento de una casa, de un templo, viene por el mover de Dios. Porque hay corazones tan arrepentidos que están dispuestos a seguirle buscando. Luego, el sexto punto dice, yo no soy el Cristo, responde él, sino que soy enviado de parte de él. Menos fama, más olvido, para que él se manifieste. Siempre se mantuvo fiel allí Juan. El séptimo punto dice, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Y quién es el esposo? ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la esposa, el esposo era Jehová? Y luego cuando viene Jesús a nuestras vidas hace 2000 años, Él se convierte en el esposo. Y cuando Juan dice allí, el que tiene la esposa es el esposo, hace relación a que nosotros como iglesia, mira que Él no estaba hablando de Juan. Él no dijo ahí, yo, Juan, soy la esposa, perdón, el esposo, yo, Juan. Él dijo, el que tiene la novia, el que tiene la esposa, es el esposo. Y luego dice, el punto número 8, dice, perdón, ahí lo puedes colocar allí, mi amigo, por favor. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza. Y ese es Juan, el que yo quiero ser. El amigo de la esposa, el amigo del esposo. Y sabías que allí el ritual judío consistía que el amigo de los novios, él tenía una misión especial. Y esa misión, ¿cuál era? Era ser mediador, era ayudar en los arreglos de la boda, era reunir al novio con la novia. ¿Y sabes cuál era la misión después de que el esposo y la esposa ya estaban allí listos, casados? La misión del novio era, vea, paticos a correr, paticos al agua, perderse, irse. Y esa era la misión de Juan, reunir a los dos esposos, a Cristo y a la iglesia, y asegurarse de que esa persona, de que esa iglesia estuviera allí firme y fiel, y luego hacerse a un lado, quitarse del medio. Por eso al finalizar él remata y termina diciendo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Tú qué le vas a rendir hoy a Jesús? ¿Quieres que Jesús sea tu amigo? Pues coge estos versos en tu casa y pregúntale qué es lo que tienes que hacer para que Él se convierta en tu amigo, para que Él sea ese amigo y te lleve donde el esposo. Familia,
para terminar, yo quiero ser Juan. Yo quiero ser ese amigo. Yo quiero ser el amigo del esposo. Yo nunca quiero ser el esposo, ni tampoco quiero creerme la esposa, ni tampoco quiero que algún día él me diga, gracias a usted es que pasó esto, gracias allí pasó esto. Yo quiero que siempre digan, mira, gracias a que tú interviniste, es que yo amo más a Jesús. Gracias a que tú predicas de las buenas obras de Dios, es que yo le cogí amor a Jesús. Que tú puedas ver a alguien y decir, ese es mi ejemplo para cambiar de vida. Ese es mi ejemplo para cambiar y salir de las drogas. Ese es mi ejemplo para dejar de maltratar a mi familia. Ese es mi ejemplo para yo salirme del robo, de las drogas, de la calle. Ese es lo que hace el amigo, el novio. El amigo del novio. El amigo del novio hace esto, mira. Algo muy fácil. Tú ves que esta persona conoció de Jesús. Entonces yo, como amigo de Jesús, lo primero que hago es, mira, estás en buenas manos. Has llegado a la casa de Jesús. Y mi misión llega hasta ahí. Hasta que yo se lo entrego a Jesús. Hasta que yo se lo entrego a su esposo. Y ese esposo se llama Cristo. Y como esposa, como iglesia, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos como puros, fieles, íntegros. Cuando tú entiendes ese principio, te das cuenta de que Juan lo logró todo. De que Juan necesitó como 5 o 7 versículos ahí para entender lo que los discípulos nunca entendieron. Y era entender el valor de la amistad, la responsabilidad que tenemos como amigos de ese esposo y la responsabilidad que tenemos cuando caminamos con Jesús. Familia, ese corto mensaje me lo dio el Padre esta semana cuando Willy me daba la invitación y la pastora Beatriz para predicar. Esa fue la media bobadita que el Señor hizo en mi corazón. Me escudriñó tanto que yo sabía y entendí que yo no era amigo del novio, amigo del esposo. Me confrontó tanto que le dije, Padre, perdóname, porque nunca he sido un amigo como Juan. Nunca, si he tenido amigos y que he llevado a la iglesia, nunca he estado pendiente de ellos. No he valorado tu presencia, no he respetado tu nombre. No he respetado tu nombre cuando me das gloria, cuando recibo bendiciones. Se me olvida. Pero hoy, hace unos días le dije, Padre, perdóname. ¿Y cuántos podemos ponernos en nuestros pies? Papi, no le mandé la canción, ¿sí o no? Como estamos en vigilia, vamos a terminar. Yo le dije ahorita a un amigo, yo quiero terminar adorando. Pero no es una adoración cualquiera, es una adoración poderosa. Y yo quiero que el corazón tuyo, el mío, que somos la esposa, es decir, la iglesia, nos reencontremos con ese esposo maravilloso que se llama Jesús. Que nos olvidemos de nuestro pasado, porque Él ya no lo borró, Él ya nos perdonó. Y hoy sea diferente esa relación con Dios. Mira, yo te voy a invitar para que hagas algo, para que apaguemos estas luces aquí, doctor, y solamente dejemos esta amigo. Que solamente tú y el Espíritu Santo tengan allí un encuentro con Él. Que tú le puedas decir al Padre, Señor, sí, fallé. Sí, Señor, fallé. He fallado muchas veces. Me he olvidado de ti. Padre, te entregamos este tiempo de prédica, este tiempo de ayuno, esta vigilia
que comienza y comenzamos en este día por la mañana. Queremos verte Padre, te pedimos perdón. entre las nubes. Venimos a ti como una iglesia rendida a ti, dispuestos a seguir buscando tu rostro. Espíritu Santo, tócanos, Señor. Pasa y ministra nuestros corazones. Que todo lo que nos ha cargado, Tener ese que todo lo que nos ha quitado y robado ese primer lugar en nuestras casas, en nuestra vida, perdónanos. para estar listo. Queremos darte el primer lugar como lo hizo Juan. Queremos darte el primer lugar en todo. Y mientras regresas te adoramos. Te adoramos, Espíritu Santo. Mientras regresas te adoramos. Te adoramos, Espíritu de Dios. Mira esta casa. Mira este templo. Aquí hay almas que te adoran. Eres tan hermoso. Eres hermoso, Señor.